Muy buenos días, señoras y señores, damas y caballeros, televidentes, todos de este su programa Periodismo y Sociedad. Un espacio abierto, plural, donde tratamos de airear los temas con el fin de suministrar algunos datos que contribuyan a que usted se forme su propia opinión. Muy buenos días, don Andrés Matos. Buenos días, don Isidro, buenos días a todo el equipo técnico, buenos días a todo el país que nos sintoniza tanto fuera como dentro por este conversatorio que siempre utilizamos, que espero que sea siempre de su agrado, que los temas que airemos siempre sean de palpitante interés para ellos y que con la gracia de Dios nos ayude a iluminar nuestras mentes para hacerlo más objetivo, equilibrado y transparente posible. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy, un día como hoy, fue asesinado Manfredo Casado Villar. Wow. Fue uno de los guerrilleros que estuvo con Claudio Camaño y Toribio Peña. Dice aquí en la guerrilla de junio del 75 en contra del régimen de Balaguer. Sí. Manfredo Casado Villar, oriundo del Pinar, San José de Ocoa. Usted es San José de Ocoa, ¿no? El Pinar es uno de los sitios que concentra la mayor producción de vegetales en ahora con los invernaderos en este momento. Alfredo Casado Villar era oriundo de ahí. Esa muerte, hay que decirle a la historia, a los jóvenes de hoy, a la posteridad de ese hecho, que ocurrió en un segundo intento. La guerrilla de Caracoles, encabezada por Camaño, fue en 1973, recuerdo, 16 de febrero. Entonces, esa guerrilla fracasó, por lo que ya todo el mundo conoce. Toribio Peña Jaque, Manfredo, Claudio y otros, Hanle Herman, fueron sobrevivientes de esa parte, por circunstancias variadas, pero ellos tuvieron la misión. Por ejemplo, Toribio tenía la misión de informarle al liderazgo político dominicano, en ese tiempo encabezado por Bosch y Peña Gómez, así como algunos de izquierda, de informarle la llegada de Camaño. Entonces Toribio, cuando se produce la muerte de Camaño, el fusilamiento de Camaño y de muchos de sus compañeros, pues evidentemente estaba en la ciudad o estaba oculto, no estaba en la escena de la guerrilla. Entonces ellos intentaron eh, un segundo, un segundo esfuerzo por prolongar la guerrilla 2 años después. Y entonces ahí fue que cayó Manfredo Casado Villar, que era un ocoeño de mucho valor. Estaba en la izquierda, me parece que era el 14 de junio, en ese tiempo. Así es que usted está en lo cierto, hay que decirse, usted está en lo cierto. Y un día como hoy. Déjeme, no sé, no estoy seguro, pero tengo que indagarlo porque estoy memorizando, que él fue asesinado en la cabeza de un puente, fue por ahí, o fueron detenidos en la cabecera de un puente entre San Cristóbal, por ahí, en la provincia de San Cristóbal. Dice que fue asesinado en la fortaleza militar de San Cristóbal junto a su hermano Milcíades, otro amigo y un chofer, luego de ser capturado cuando se dirigía a Santo Domingo desde Fundación de Sabana Way, a donde se habían refugiado luego de romperse varias costillas en la montaña. Dice aquí la nota. No está muy desquiciada mi memoria, está bien. Ay, ya. Y un día como hoy, en el 2013... Cuando uno es joven, uno aquilata eso, y difícilmente se le vaya olvidando. Sí, mientras uno es joven, uno es como una esponja, lo capta todo. En el 2013, ya en plena modernidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
condenó a la República Dominicana por supuestas violaciones de los derechos humanos con respecto a los migrantes de Haití. Bienvenido, don Ramón Ureña. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, pero ahora Ureña transmite solamente desde vehículo. Un día esto viene por ahí en una nave espacial. Sí. Donde pueda, don Ramón, no se lleve de Isidro. Sí. Cuéntame de ustedes, ¿cómo Licho, cómo tú estás, mi querido? Bien, gracias a Dios que usted esté aquí compartiendo con nosotros esta parte. Qué bueno. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues aquí estamos. Lo que tiene usted que asegurar más el teléfono para que la transmisión sea más estable. Sí, que no se mueva tanto. Sí, el movimiento del vehículo. Bien, pues no tomé el pulso de lo que ustedes están comentando, así que sigan ustedes con su comentario para yo sumarme en el trayecto. Correcto. Isidro, usted decía que un día como hoy. Bueno, la OEA, la Comisión de Derechos Humanos, sancionó a la República Dominicana por las deportaciones de migrantes dominicanos. Eso es un tema que recurrentemente se está planteando. En estos días vi que a pesar de la pandemia en República Dominicana, un periódico denunció de que más de 70.000 haitianos habían cruzado la frontera aparentemente de forma no legal. Lo cierto es que es un tema recurrente, ¿no? Yo creo que debería, ese llamado que hizo el presidente Abinader de que la solución de Haití no puede estar sobre los hombres de la República Dominicana es muy acertado, y que se impone que los organismos internacionales hagan un concierto en función de Haití. Pero es difícil porque no solamente en el hemisferio, en el mundo hay muchos problemas y es muy difícil que los países se pongan de acuerdo. Yo últimamente estoy poco creo en los organismos internacionales. ¿Cómo va a ser que usted no cree? No, poco. Significa que mi credibilidad en los organismos internacionales se ha visto muy reducida. No, y es que tenemos muchos problemas. Usted ve los problemas del África, por ejemplo. El año pasado, creo, que migraron 1 millón de personas hacia Europa, del África. ¿Qué significa eso? No vamos a remontarnos que sea la historia, que si los ingleses hicieron o dejaron de hacer, o los alemanes, o los franceses, o los españoles, no. En los últimos 10, 15, 20 años, ¿qué han hecho los organismos internacionales para darle una salida a esos países africanos? Amén de que apoyan una ONG que van y atienden un poco de salud, hacen alguna represa aquí o alimentan o hacen alguna fábrica de alimentos de ganado allá, pero algo estructural. La OEA fundamenta su dinámica en la Carta Democrática. Que hace años que nadie la menciona. Entonces, exacto, pero ¿qué pasa? Que la OEA se ha exclusivizado en la parte de la observación electoral, de la fortaleza institucional de la democracia en función de los procesos electorales. Ya no hay conflicto entre naciones. La economía obliga a un trasiego, obliga a una movilidad, la desigualdad social obliga a esa movilidad. Entonces la OEA, si no tiene el problema resuelto en cada país y no se mete en eso, la OEA no tiene mucho afán en que los gobiernos sean como estrictos en el término de la lucha contra la pobreza. Eso le tocó a las Naciones Unidas a través del PNUD
que le daba seguimiento y los organismos colaterales, pero realmente la OEA ya no tiene mucho trabajo para esa parte. Así lo veo yo, no es que estoy desacreditando la OEA, ni que pero la Carta Democrática, antes que agarre la palabra Ureña, la Carta Democrática es para eso, para preservar la democracia. ¿Sí? Y la democracia es según nosotros, los que creemos en la democracia, es el mejor instrumento para combatir la pobreza. Seguro, la democracia, porque en Rusia hay democracia y en China hay democracia, toda la democracia, en Cuba hay democracia. Bueno, ya, entonces tendríamos que ver qué entendemos nosotros por democracia. Porque si la democracia de un chinito que se para en la plaza Tiananmen a protestar y le pasan un tanque por encima y el chinito desaparece del mapa, eso es democracia, está bien, eso es democracia. Y aquí a un ciudadano que se para en una plaza pública a protestar, viene un policía y lo empuja y ya hay un alboroto por los derechos humanos, entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Aquella o esta? Bueno. Bueno, yo tengo mi propia opinión sobre los organismos internacionales. Yo creo que la OEA es uno de los organismos más inoperantes en materia de integración internacional que existe. Uno de los más inoperantes. ¿Para qué sirve la OEA? Para bendecir intervenciones e injerencias en países del área. Ha bendecido invasiones aquí en República Dominicana y a otros países en nuestro continente. Desestabilizando, ha contribuido a desestabilizar estados, países, con su injerencia política y no asume ningún rol, no ha resuelto nunca jamás un problema, nunca jamás en ningún país. Te voy a poner un problema muy puntual, muy reciente ahora mismo. Mira lo que está pasando en Centroamérica con las olas de inmigrantes que están marchando hacia Estados Unidos, que ahora en plena pandemia se vio obligado el gobierno guatemalteco prácticamente a declarar un estado de emergencia para frenar una ola de miles y miles de hondureños que han intentado cruzar la frontera de nuevo para seguir hacia México y después a Estados Unidos. Ni eso lo resuelve la famosa OEA, que no es capaz de tomar decisiones firmes, puntuales, ir en apoyo de esos países para ayudar, para evitar que esas personas irresponsables comiencen a marchar hacia el norte a sabiendas de que jamás van a poder cruzar a los Estados Unidos. Pero eso le está creando unos problemas sociales muy fuertes y económicos también a países como Guatemala, pero sobre todo que ha tenido que alojar a decenas y decenas de miles se hablaba de centenares de miles. Entonces, ni eso lo resuelve la OEA. Y sobre los demás organismos internacionales, todos sabemos el rol que desempeñan. Están a merced de los intereses de dos o tres grandes potencias del mundo, sobre todo de Estados Unidos, y ya no van, como dice Toro, con algunas ONG ayudar, alguna ayuda muy furtiva a algunas naciones, pero nunca para tratar problemas de fondo, sino tratar problemas puramente de forma. Bueno. La pobreza se sigue incrementando en el mundo, la desigualdad es cada vez más profunda, etcétera, etcétera. Bueno, así es. Así es. Hay una amenaza de que hay un repunte del COVID en el Caribe. Ojalá que no nos toque a nosotros. Nueva York
sobre todo en Brooklyn y Queens. No, pero en el Caribe, en la región del Caribe. No, y Europa. Europa, mira lo que ha pasado en España y en Francia últimamente. Hasta ahora solo Alemania y China han podido resguardarse de eso. En China tiene ya 60 días sin que aparezca un caso interno. Ya han aparecido unos 22 que han sido externos, sí, como dicen ellos, de tránsito. Pero está realmente en Europa y básicamente España, que tiene como un rebrote de eso, y América del Caribe y América del Norte también tiene como ese resurgir. El ministro de Salud de la República Dominicana dice que se está registrando un ligero aumento de casos de coronavirus en los últimos días. Aparentemente puede ser por la reapertura, por la reducción de los toques de queda, etcétera. No, él convoca a la población a mantener las medidas, ¿no? A mantener las medidas. Pero lo cierto es que en el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud dice que en el Caribe, que es lo que nos atañe a nosotros más, hay un repunte peligroso del coronavirus en la región del Caribe. Y coincide con este señalamiento del ministro de que ha habido un repunte ligero. Dice que posiblemente por la reapertura, pero ha habido un repunte ligero en los últimos días en la República Dominicana. O sea, lo que queda es convocar a la gente, invitar a la gente que siga las normas, porque eso, no hay gobierno que pueda con eso si la gente es irresponsable. Y no es toda la gente es irresponsable. Siempre lo hemos dicho, es el 1%, el medio por ciento, que son miles. El 1% de 10 millones son miles. Pero ese 1%, ese medio por ciento irresponsable, bueno, crea catástrofe. Pero hay que combinar la irresponsabilidad de la gente. No, hay que responsabilizar el Consejo de que la gente respete las normas también, con la fortaleza de los organismos de vigilancia y de seguridad. O sea, es verdad que estamos persuadiendo a la gente de manera con conversatorio, con mensajes y cosas, pero también hay que enviar un mensaje de fuerza. Yo le decía a usted que el fin de semana vi 2 centros a las 10 de la noche, yo saliendo de trabajar el viernes, y yo vi 2 centros de prostitución, porque eso es lo que hay que hacerlo, de prostitución, como con 40 o 50 personas en la calle, frente al local, una discoteca callejera ahí, donde lo que llaman como un colmadón, y está a 100 metros de un cuartel. Y por ahí pasan los cuarteles. Después me entero que uno de esos 2 centros es de un miembro de CRIM, que debería estar preso el dueño de eso. Porque usted no puede permitir que con la fuerza de un militar, de un policía, y eso yo espero que se corrija, tenga la licencia para operar de manera ilegal muchísimos centros, que así ha ocurrido en mucho tiempo. Pero yo creo que ya está bueno que el coronel general que tenga un negocio tiene que ceñirse a la ley, porque la propiedad que él tiene en ese negocio no exime de ser ni una autoridad, un ciudadano común. Entonces él tiene que él tiene que comportarse como la autoridad que es, y en el negocio el ciudadano común que tiene que cumplir la ley. Entonces eso tiene que hacerlo cumplir las autoridades. Yo no sé por qué eso ocurre así, pero es así. Me decían que no era impenetrable. Sí, el tema de los abusos y sobre todo cuando es un abuso, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Amparado en una charretera, ¿no? Eso es problemático. Sí. Mira un tema, señores, relacionado con el COVID, que está en la prensa de hoy. Dice que las fortunas de salud y de tecnología que han incrementado en el mundo, que han incrementado su fortuna en más de un 50%, que esa industria
se han enriquecido por más de 10.2 billones de dólares. Es decir, y no es raro. La gente solamente está consumiendo tecnología desde la casa o la empresa y consumiendo medicamentos. Algo se podría decir de la industria alimentaria también, que son las únicas que están haciendo negocios. Pero mientras se concentran en la riqueza, pocas empresas, también se ha incrementado la pobreza de una manera general. Don Ramón, don Ramón, ese tema, como ese tema está en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, está definido como esas empresas que han tenido ganancias extraordinarias mediante la enfermedad del COVID o en el proceso del COVID. Como el presidente va a hablar hoy, yo quiero que vayamos a una pausa para que analicemos cómo el presidente pudiera venir y cómo esa situación, porque ha salido a escándalo, la gente, inclusive hay un enfrentamiento entre legisladores del PRM con funcionarios por temas como ese. Entonces yo quiero que lo discutamos en el próximo segmento. Muy bien, muy bien. Vamos a una pausa, muchachos, y entonces venimos con ese tema, las medidas del presupuesto que el presidente piensa airear esta noche. Mire, déjeme hacerle una breve consideración. Durante la Segunda Guerra Mundial, que los países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, que no estaban, digamos, inmersos directamente en el conflicto desde el punto de vista físico, ¿no? Y países como Inglaterra, que tuvieron que activar fuertemente su industria militar y no se olvidemos que son sociedades capitalistas. Esas empresas se les pagaba su dinero. Tenían subsidios, etcétera, pero tenían su ganancia. Seguro. Entonces, en esos países crearon un impuesto especial de ganancias a las industrias de la guerra. Vale decir, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la participación de los Rockefeller le supuso una ganancia en aquel momento de 200 millones de dólares. Estamos hablando en los años 17, 18, hace prácticamente 100 años atrás. 200 millones de dólares, estamos hablando quizás de 2 billones de dólares actuales. No sé si mi proyección es exagerada, pero es muchísimo dinero. Es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo dinero. Entonces países como Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, que ya tenía una industria que pudo aportar, la propia Francia en la parte, mientras no se ocupó, Italia cuando se liberó la parte industrial que comenzó a producir ya no para los nazis, sino para los aliados, igual que la parte francesa. Se creó un impuesto de guerra. Un impuesto no de guerra, sino un impuesto sobre las ganancias excesivas producto de la venta de sus manufacturas a la guerra. Y eso se le colocó inclusive en algunos países hasta una tasa del 100% de las ganancias, de lo que sobrefacturaron, el 100% en algunos países. Todos los países siguieron ese camino, todos esos países que les mencioné, todos. Entonces, hay unos economistas que vienen planteando que las ganancias que tienen producto del COVID, que no es una guerra contra un virus, y que hay una sobreproducción en los fármacos, que la gente lo que está consumiendo es fármacos, está consumiendo tecnología y está consumiendo alimentos básicos, pero eso es lo que está consumiendo la gente. Comprando los paquetes para ver su televisión, para el ocio, etcétera. Han retrotraído su observación a aquel viejo impuesto y lo vienen planteando aplicarlo en esta circunstancia. Creo que esa es la filosofía que inspira
impuesto que se está creando en el proyecto de presupuesto del 2021 que está presentando el presidente Abinader ante el Congreso. Me imagino que esa es la raíz histórica de esa propuesta, de pechar las ganancias extra que tengan las empresas producto de sus ventas, sus picos de venta con respecto a años anteriores por consecuencia o como consecuencia del COVID-19. Y yo pienso que es un Estado bien organizado financieramente debe estar velando porque todo lo que se mueva en términos de ganancias debe ser regulado por el Estado. O sea, un Estado no es que sea, porque eso es lo que debería romper el neoliberalismo. O sea, el comercio, sobre todo cuando es para áreas esenciales de la sociedad, para el desarrollo y el sostenimiento de la sociedad, salud, electricidad, alimentación, transporte, etcétera, etcétera, tiene que ser vigilado de manera estricta por el Estado, porque eso es un bien común. Entonces, por ahí le corresponde. Si se produce una situación en donde la sociedad va a demandar un producto, ese producto tiene que ser vigilado, su mecanismo, su movimiento por el Estado. Y las ganancias, evidentemente el Estado tiene que alimentarse de las ganancias de sus ciudadanos. Exagerada, nosotros estamos siempre pidiendo que se regule la ganancia y no que se regule el consumo, sino que haya una reforma fiscal que le vaya directamente a las ganancias ya producidas por los distintos sectores y factores económicos del país. Yo pienso que, como usted, eso es una de las vías que el gobierno está planteando. No lo puede hacer de manera retroactiva, pero sí deberá hacerlo ya cuando se hable de la renta neta anual que ha tenido un sector, deberá pagar más. Eso está, creo que del 28%, me parece que se tiene que por pagar. Por ahí está, sí, por ahí. Entonces, eso yo creo que es lo que el Estado está buscando. Evidentemente que lo ha enunciado, porque mire dónde vino el conflicto entre los legisladores del PRM y el gobierno. Bueno, o no el gobierno, con un asistente del presidente. Los legisladores dicen, no se puede grabar la compra por Internet. Pero resulta que la compra por Internet es el mecanismo predilecto en esta etapa para la adquisición de productos nacionales e internacionales. Usted compra por Internet todo, hasta un alimento, hasta el alimento que usted se va a comer lo compra por Internet. Los delivery están en los restaurantes, funcionan hasta las 11 de la noche, pero es por vía Internet, por vía electrónica que usted lo quiere la mayor parte de esos servicios. Entonces eso genera una ganancia y genera un costo, porque cuando un delivery va a su casa a llevarle un producto que ha sido adquirido por la vía electrónica, al delivery hay que pagarle extra. Es un costo extra que tiene el consumidor ahí, porque no es verdad que el suplidor absorbe eso. Yo pienso que por ahí es que el gobierno va. Entonces los legisladores están en contra que se grave esta situación especial, que ha dicho el presidente que es de una manera provisional, porque el presidente ha dicho, no, esto es provisional, esto nada más va a ser por este año, mientras uno pueda manejar el asunto de la crisis. Y de manera internacional la cosa ha sido abrumadora. Don Ramón no pudo detenerse para decirnos las ganancias que han tenido las firmas de ventas por Internet en esta pandemia, en el mundo, que han tenido ganancias exorbitantes. Entonces, esa ganancia tiene que pagar una renta, un impuesto. Yo no sé si pasada o no, cómo el gobierno tendrá que buscarlo, pero es que ha habido una centralización del comercio en algunos mecanismos de negocio. Yo no sé, pero yo creo que eso es así.
Bueno, usted tocó varios puntos al mismo tiempo. Es extraño, no es prohibido, pero es extraño que se coloquen unos impuestos en una ley de presupuesto. Eso es lo primero. Usualmente las leyes de presupuesto no contemplan impuestos, no crean impuestos, no los crean, usualmente. No lo prohíbe tampoco, creo que no hay ninguna legislación que lo prohíba. Al colocarlo usted en la ley de presupuesto, le está colocando un tiempo finito, porque la ley de presupuesto es del 1 de enero en un año al 31 de diciembre. Es allí. Y usted, al colocar cualquier medida en la ley de presupuesto, va del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso implica, de hecho, además, por el viejo y noble principio legal de que las leyes no son retroactivas, a no ser que beneficien a la ciudadanía, que los impuestos se van a aplicar a partir del 1 de enero. O sea, lo que usted haya causado en esta época, teóricamente, no debería pecharse. No debería pecharse. Bueno, pero usted acaba de decir el tiempo finito de eso. Escúcheme que usted dice. Lo que dice el presidente, esto es provisional, esto es por un año. Exacto. Yo lo que estoy es ratificando lo que tú has dicho. Lo único que lo estoy esquematizando. Porque usted habló de todo eso en una licuadora. En una licuadora. Yo lo estoy esquematizando. Tercero, las compras por internet, que es lo que más ha chillado la clase media. Porque fíjese usted, son como 9 impuestos que hay allí. Por ejemplo, el impuesto a pechar el salario 13, que este salario 13 de este diciembre no lo podrían pechar, porque la ley comienza el 1 de enero. Pero cuando el próximo diciembre vayan a pechar el salario 13, yo he visto en la prensa de que ahí, en el Código del Trabajo, se prohíbe inclusive hasta cobrar cualquier cosa en ese salario 13. Sí, es neto, ese salario es neto. Entonces, quizás ahí tienen que revisar eso. Igual ocurre con las compras de internet. Porque no es lo mismo. Cuando usted llama a un supermercado y hace una compra por internet, por una aplicación, etcétera, y le envían el producto, usted está pagando el IVA, el ITEVI, a los productos que causan ITEVI. Usted está pagando un precio extra por el delivery. Está pagando 100 pesos, 50 pesos, depende del negocio, te cobran 50, 100 pesos más. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que tú vayas o te quedes en tu casa guardando la distancia social? Te van a pechar por quedarte en tu casa guardando la distancia social. Entonces, yo lo que digo es que la compra por internet tienen que revisarla bien, cuál es pechable y cuál no es pechable. La compra por internet de los productos internacionales, he leído por allí que violaría acuerdos internacionales que ha suscrito la República. No sé si es verdad o mentira, pero ya hace 2 o 3 años, yo recuerdo, que se intentó colocar un impuesto al respecto y hubo oposición en esa misma dirección y creo que el gobierno no avanzó. Un gobierno tan impositivo como los gobiernos del PLD, que son unos maestros para colocar tasas, impuestos, etcétera. ¿Usted sabe cuánto cuesta a un residente renovar su residencia? Como 10,000, 12,000 pesos. Es una cantidad, 200, 300 dólares. Es increíble lo que se paga en ese caso. Y como en ese caso hay mucho para... renovar la cédula, el carnet, paga aparte en la Junta. O 4 o 5 mil pesos más. Entonces, el PLD fue en estos 16 años, colocó toda clase de impuestos y toda clase
de tasas, etcétera. Y yo recuerdo una vez que vino Pepe Mujica al país y Pepe Mujica dijo que la carga impositiva del país era muy pequeña y el PLD el gobierno le hizo una gran publicidad, como diciendo, ve que nosotros podemos cobrar más impuestos. Entonces, en el caso de la Internet, tienen que ver qué Internet van a pechar, porque si me van a pechar a mí comprar sí, si me van a pechar a mí por comprar en el supermercado por este aparatico, entonces yo agarro mi vehículo, voy al supermercado, hago fila, entro, me arriesgo y arriesgo a los demás, gasto gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado. O sea, no decir, vamos a pechar las compras por Internet. Dice, ¿qué compras por Internet tú vas a pechar? ¿Y qué compras por Internet puedes pechar que no contravenga otras iniciativas legislativas, otras leyes que están en pleno vigor, que tienen fuerza y vigor? Pidiendo con acuerdos internacionales. Exacto. Entonces, la idea de colocarla en el presupuesto a mí me gusta. Me gusta, ¿por qué? Porque si quisieran en el año 2022 mantener esas disposiciones, habría que discutirla nuevamente. Y usted se ríe por lo que yo sé que no se está riendo por lo que yo estoy diciendo. La provisionalidad. Eso es positivo, es muy positivo. Y ahí hay esa disposición de que si yo gané 100 pesos antes de la pandemia y me cobraron mi 28%, pagué 28%, pero el otro año yo declaro que gané 200 porque tuve una sobreventa en la pandemia, gracias a la pandemia. Esos 100 pesos extra sí debe tener un impuesto extra, que es lo que estábamos hablando de los impuestos de guerra que se establecieron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial en países como España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera. Uno en una guerra y otro en ambas guerras. Así que eso está dentro de la filosofía de los impuestos. Y la filosofía del impuesto es que si usted gana mucho, lo que usted dijo al principio, a usted tiene la obligación de contribuir más, porque usted está ganando mucho gracias a ¿qué? Gracias a aquel dicho, que a Isidro Toro, que vuestra señora, sus hijos, etcétera, etcétera, todos estamos consumiendo y le estamos ayudando a su empresa y usted se está enriqueciendo. Y usted con su empresa y su capital y su actividad y su emprendimiento nos está ofreciendo un servicio. Lo que sucede es que en el mundo capitalista, si usted compra algo a peso y lo vende en 100 pesos, usted dice, yo soy un gran comerciante, soy un león del comercio, y mire, y honestamente trabajando, compro, voy al puerto y saco la mercancía yo personalmente, 2 bultos a peso, los pago y los vendo a 100 pesos. Pero yo digo que eso es usura. Yo digo que eso me está expoliando. Entonces, ese equilibrio que le corresponde al Estado, ¿sí? Y esa es la gran discusión entre los neoliberales y los socialdemócratas. Correcto. La concepción neoliberal y la concepción socialdemócrata. Y en ese manejo económico que fundamentalmente nuestros países se manejan desde el punto de vista del Estado, por la vía impositiva, por los impuestos y por las políticas monetarias, que son los 2 pilares que se manejan. Entonces, un presidente de la República, un equipo gobernante, debe tener la visión clara de cuánto libre mercado se puede tener y cuánto Estado pechando y aplicando impuestos se debe tener. ¿Y dónde debe ser ese libre mercado? O sea, claro, ¿dónde? ¿Y dónde puedes pechar? Es lo que Tony Blair trató de llevar adelante con la tercera vía como una variante de la socialdemocracia europea.
¿Usted recuerda la tercera vía de Tony Blair? Por la Escuela de Economía de Londres, Seguro. de Anthony Giddens, que planteó todo un esquema económico. Va dirigido a ese punto. ¿Cuánto Estado es necesario? ¿Para qué? Para tener la seguridad social, para tener la seguridad policial, para mantener la soberanía, etcétera, etcétera, para darle calidad de vida a la ciudadanía. ¿Cuánto Estado necesito para eso? ¿Y cuánto mercado debo permitir para que se produzcan los bienes, para que esa calidad de vida sea viable, que sea realista? Y en la misma medida que tú logres, primero, convencerlo y segundo, imponerle, porque la gente que tiene su empresa, tú le dices, estás ganando 100 millones de pesos al año, eso es muy poquito para mi esfuerzo y para mi inteligencia. Y usted no se puede meter en eso porque usted entonces está yugulando mi esfuerzo y el crecimiento de la empresa. Entonces, nosotros hemos hablado aquí que el gobierno, cualquier gobierno, se sostiene en 4 pilares: las leyes, la eficacia, la eficiencia, pero hay uno que es la responsabilidad en la toma de decisiones políticas, porque los recursos son finitos, los problemas son infinitos, y el Estado, el político al frente del gobierno y el político en la oposición, en su parlamento o en sus programas de radio, televisión, etcétera, también tiene una responsabilidad que asumir. Entonces, la responsabilidad política es quizás el pilar más difícil de mantener en pie para sostener un gobierno. Porque el régimen legal, al final de cuentas, tú te metes allí o te meten por la PETCA, por la Contraloría, por la Cámara de Cuentas, por los indicadores de gestión, por lo que tú quieras. La eficacia es que si yo prometí hacer 100 kilómetros, ahí están los 100 kilómetros. Si no están, es visible. La eficiencia es que esos 100 kilómetros tienen que hacerse al precio justo. Y para eso está la Contraloría y están los mecanismos de control pertinentes. Pero en la toma de decisión, si yo construyo los 100 kilómetros a San José de Ocoa o construyo los 100 kilómetros hacia Baní o hacia, qué sé yo, a Cotuí, ahí donde está el gran tema de la política. Y ahí donde se hace difícil ser político. Por eso, y ya me extendí demasiado yo, lo que usted dijo es cierto, pero tienen que revisar bien esos impuestos. El presidente va a hablar hoy. ¿Qué usted cree que hay gente que está diciendo que el presidente no debía hablar, que debió preservarse para esperar cualquier tranque, que el Congreso discuta el presupuesto, que está en una comisión bicameral para entonces después rendir un informe? Y eso es normal, se acostumbra a hacerlo por la celeridad en la discusión y en el conocimiento del mismo. Pero ya el presidente hablaría ya 2 veces del tema en menos de una semana, y entonces hay gente que ve que el presidente se está exponiendo demasiado, y yo no he oído al equipo de gobierno que haya salido a eso. ¿Usted qué opina? No, yo creo que el presidente que hable con el país, yo creo que eso es bueno, ¿no? Eso es normal. Hay presidentes que tenían un programa de televisión semanal. Rafael Caldera en Venezuela lo tenía. Hugo Chávez ni se diga. Hugo Chávez se pegaba 4, 5, 6 horas. Yo no encuentro hablando. ¿Quién, perdone? López Obrador, que la prensa mexicana se queja de que lo que abre su programa es para regañar a la prensa. Se ha puesto muy regañón. Bueno, pero esos son temas de los mexicanos. Ya nosotros tenemos bastantes problemas aquí para ocuparnos de los problemas de los mexicanos. Correcto. Mire, yo sí creo que puede hablar. Y si él considera que debe hablar, debe hablar. Yo lo que sí creo
es que me he dado cuenta que algunos temas, el presidente inclusive lo ha abordado, que deben abordarlo al ministros, etcétera, en algunos temas. Porque, ¿cómo le digo? El presidente debe ser, como algunos dicen por allí, sí, la última carta. Ahora, que él hable semanalmente o quincenalmente, eso no tiene importancia. Porque hay temas de Estado. El presupuesto es un tema de Estado. El presupuesto es un tema de Estado. Es particularmente este presupuesto. Este presupuesto es un tema de Estado. Así que yo lo que sí creo, yo no sé porque yo no estoy en el PRM, que en el PRM, y eso lo hemos dicho varias veces, tiene que haber en la pirámide del PRM, con una buena comunicación a lo interno hacia la base, un nivel estratégico, porque la pirámide del PRM en buena parte está en el gobierno, o sea que sería lo mismo, un nivel estratégico para abordar algunos temas o los temas fundamentales, que creo que están un poco a lo que en un momento dado un ministro dice u otro dice. Entonces, eso sí creo que debería existir, si es que no existe. Y ayer le hicimos el comentario de la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas que creó el presidente Mejía, que puso a un señor que tiene la cabeza muy bien amoblada, como es don Fafa Tavera, que buscaba darle coherencia a esos temas. ¿Por qué? Porque sucede que los partidos políticos que son demócratas, son partidos democráticos, hay mucha gente que piensa muchas cosas. Si están en la misma autopista, digamos, hacia el mismo sentido, hacia el mismo norte, pero unos van por el canal de 60, otros van por el canal de 80, unos van haciendo zigzag, otros. Entonces, tratar de uniformar sin coartar la libertad de expresión y el libre albedrío de cada uno de ellos, pero sí tratar de homogeneizar, de darle coherencia a algunas cosas. Y eso es normal que en los gobiernos, no solamente, sino en todos los gobiernos, sobre todo en los de Hispanoamérica, que eso ocurra. Bueno, vean lo que está pasando ahora con el gobierno de España, con las diferencias que hay inclusive a lo interno del gobierno, que ellos la tapan, la moderan, etcétera, porque es producto de la diversidad, de la variedad de personas que están en un gobierno. Pero debe existir un nivel ideológico, un nivel estratégico, un nivel superior, que le dé las líneas gruesas a la gente para que la gente sepa por dónde ir. Y así el presidente, que participe semanalmente, quincenalmente, mensualmente, cuando él quiera, pero va a lo que es él como jefe de Estado. Él en esas intervenciones tiene que hablar como jefe de Estado, no como jefe de gobierno. Sabemos que el presidente Abinader tiene las dos funciones en sí mismo, porque los países presidencialistas tienen las dos funciones, jefe de Estado, jefe de gobierno. No es como en España, que el jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno es el presidente del gobierno. O como Alemania, que hay un presidente y Merkel es canciller y la jefe de gobierno. Son dos figuras distintas. Igual en Francia, en muchos países ocurre eso. Entonces, en el caso nuestro no. En el caso nuestro, el jefe de Estado es el presidente de la República y como tal, debe hablar el presidente como jefe de Estado al país. Pero nos dicen que nos queda un minuto y yo me comí todo el Parlamento. ¿Cómo lo va a hacer? Yo pienso que lo que va es a dirigirse a la comunidad, a la nación, también al Congreso, también para airear esos temas. Vamos a esperar, va a ser hoy a las 9 de la noche, un discurso a toda la nación. Necesariamente no tiene que ser como uno haya especulado, pero se estila y se cae de la mata que va a ser sobre el presupuesto nacional. Quizá él tenga previsto una radiografía, hacer una radiografía de las partes del presupuesto que no se pueden evidenciar en 15 minutos solo, pero él va a decir las líneas fundamentales
salud, educación, obras públicas, etcétera, etcétera. Dice que nos tenemos que ir ya. Sí, ya nos vamos. Mañana hablaremos de eso y yo creo Mañana que tendremos un buen tema mañana y yo estoy muy confiado con lo que va a decir el presidente hoy. Correcto. Felicidades. Pase buen día. Bueno, muchas felicidades, pues.